Decía Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que el pasado es indestructible. Tarde o temprano vuelven todas las cosas. Y una de las cosas que vuelven es el intento de abolir el pasado. En los últimos años hemos asistido en España a un intento particularmente malvado de abolir el pasado, que no ha consistido tan solo en negarlo, ni siquiera en interpretarlo a gusto de parte, sino en reinventarlo de tal manera que el pasado se convierta en un arma arrojadiza contra el adversario político y en un acicate del resentimiento para destruir la concordia social. A esta reinvención del pasado la han llamado memoria histórica. La memoria histórica ha impulsado una lectura de la Guerra Civil Española como una suerte de tebeo de buenos, buenísimos y malos, malísimos, con una especie de Arcadia o paraíso republicano donde campeaba la democracia y una patulea de militarotes fascistas que lo destruyeron a sangre y fuego. Tal reinvención maniquea del pasado ha sido impunemente incorporada al imaginario colectivo mediante la infiltración pedagógica, la propaganda mediática, el silencio cómplice y amilanado de una derecha temerosa de que se la señale como heredera del franquismo. Y como suele ocurrir cuando se transige con la mentira rampante, la mentira no se ha conformado con establecerse como versión más o menos aceptada, sino que ha tratado de imponerse como verdad única e inatacable. Así fue como se promulgó la llamada Ley de Memoria Histórica, que vino a dar sanción legal a una operación de revisionismo histórico que encumbraba la reinvención ideológica del pasado a la categoría de dogma de fe, resucitando los fantasmas del cainismo más sombrío. Y una vez completado este proceso, nada más lógico que otorgar cobertura jurídica a ese cainismo, nada más lógico que hacer de la revancha y el odio los motores de una nueva transición política. No somos de los que creen que el pasado deba ocultarse detrás de un piadoso velo. Cuando no se indaga y alumbra, el pasado tiende a convertirse en terreno abonado para las tergiversaciones más sórdidas. Pero cuando el pasado nos enfrenta a episodios de violencia fratricida, como los que poblaron la Guerra Civil, su indagación debe ser más cuidadosa y estar alentada por un propósito sincero de reparación. Se trata de restañar las heridas, no de abrirlas, de tal manera que el alumbramiento de la verdad histórica sirva de lenitivo o consuelo para quienes sufrieron más acerbamente las calamidades de aquellos episodios, a la vez que de asunción de una culpa que a todos nos incumbe. De este modo, el pasado se convierte en enseñanza provechosa y, junto al deseo de no repetirlo, surge entre las personas de buena fe un impulso de misericordia. Esa es la memoria histórica sobre la Guerra Civil que hubiésemos deseado, una memoria histórica que hubiese favorecido la asimilación de la culpa colectiva y servido de argamasa para el perdón. A cambio, se nos ha propuesto una reinvención del pasado que solo ha servido para arrojarnos la culpa los unos sobre los otros y como fermento del rencor. La reinvención del pasado, el acuñamiento de mitologías falsas, la suplantación de la verdad histórica por la pacotilla ideológica, la sustitución de las pruebas irrefutables que nos brinda la historia por un conglomerado de quimeras más o menos emotivas, son las coartadas que han amparado las tiranías más sórdidas y animado los intentos de desestabilización política desde que el mundo es mundo. El fascismo y el comunismo no habrían triunfado sin estas coartadas, tampoco las formas más perversas de nacionalismo, urdidoras de paraísos que nunca existieron. En el bodrio de la llamada memoria histórica, que en estos años ha cobrado carta de naturaleza, detectamos idéntica tentación tergiversadora. Mediante su instauración se ha tratado de trasladar a la parte de la sociedad española, precisamente aquella que no comulga con la ideología gubernativa, el oprobio de ser heredera de la dictadura franquista, condenándola al ostracismo y completando así una estremecedora operación de ingeniería social. En buena medida, tal propósito se ha logrado, y de ese logro sórdido y mezquino que ha envenenado nuestra convivencia social, vendrán muchas consecuencias funestas que aún no somos capaces de vislumbrar. Sobre las mistificaciones de la llamada memoria histórica, sobre sus premisas falaces e intenciones torticeras, así como sobre sus consecuencias funestas, hablaremos hoy en compañía de Miguel Ayuso, Gonzalo Santonja, Ángel David Martín Rubio
y Luis Alberto de Cuenca. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. La película que veremos a continuación lleva por título La paz empieza nunca.